esta es la opinión oficial, ¿no?, del gobierno actual sobre el INADI, pero queremos consultar a un activista antidiscriminación y también politólogo, Federico Pita, que nos acompaña. Gracias, Federico, por estar en Bravo News. Gracias a vos por la invitación. Bueno, Federico, ¿qué opinás o qué mirada tenés vos sobre el INADI y sobre todo sobre la mirada que tiene el gobierno sobre el INADI? No, la mirada que tiene el gobierno, yo escuchaba recién las palabras del vocero, más que oficial, parece oficioso del gobierno, hablando de idoneidad. Es incomprensible desde dónde lo dice él, en términos personalísimos, ¿no? O sea, el antecedente más inmediato de un trabajo que él tiene es tuitear, lo cual, o sea, realmente es un desconocimiento muy profundo de lo que es la estructura del Estado en general y la labor del INADI, que es un organismo con casi 30 años de acción, que hoy fueron múltiples y diversas las voces de todo el espectro ideológico, étnico-racial, sexogenérico y político, defendiendo una política pública. O sea que en definitiva es de una transversalidad las acciones de incidencia de las políticas públicas antidiscriminatorias que, o sea, no tiene asidero, y sobre todo como empieza nuestras promesas de campaña vamos a empezar a cumplir. Por eso hoy empezamos, y es un gran anuncio, digo, ser fuerte con las causas de las mayorías, ser fuerte con las causas de los desposeídos, quienes necesitan, que aparte implica a toda la sociedad. El INADI en su última gestión se modernizó, tuvo el acceso al 168, que es como en todo el mundo, se avanzan en las líneas de 3 dígitos para denuncias, y eso... El 168 es un número telefónico, claro, para hacer denuncias por discriminación. Gratuito, un teléfono para cualquier punto del país para hacer una denuncia. Se avanzó en ese aspecto, por nombrar un aspecto del INADI, que probablemente sea de los más conocidos, y fue exponencial el crecimiento, la necesidad de un Estado presente. El mundo avanza en esa línea, estamos hablando de Estados Unidos, Brasil, Colombia, Israel, de un montón de lugares donde hay robustas políticas de lucha contra la discriminación, en algunos lugares contra políticas de igualdad, que tienen que ver con eso. Las políticas de lucha contra el racismo tienen que ver con políticas de igualdad. El mundo avanza en acrecentar los presupuestos, las estructuras, la cantidad de gente que se necesita, y estos vienen con una retórica muy antigua de esta idea de achicamiento del Estado. Plantea en un comunicado que incluso publica la oficina del presidente, plantea entre los argumentos que había un presupuesto muy amplio para el INADI, que había muchos trabajadores, muchas oficinas, y que había, dice, 7.000 expedientes abiertos sin ser cerrados. Hay un activista por derechos humanos, en los Estados Unidos, llamó Malcolm X, conocido, seguramente la gente lo conozca por la película. Una peli muy buena de Spike Lee, y él tenía una frase, decía que si vos no estás advertido por la acción de los medios, te van a querer hacer que llueve mientras te están meando, ¿no? Y esto, digo, puedo decir un montón de bravuconerías, y obviamente en Argentina, con el sistema de medios concentrado que se tiene, ¿no? Pues está la propaganda del Estado, la comunicación pública o los medios públicos, algunas redes, pero realmente no hay pluralidad de voces en la Argentina, hay una enorme concentración de medios. Entonces, y hay un discurso que insisto, que se muestra fuerte con los sectores débiles. Un instituto que tiene 400 trabajadores en toda la extensión del país, un país de 47 millones de habitantes, realmente es una estructura chica, y que si todo caso no despliega el potencial que necesitas en función de un presupuesto que se queda corto y termina realizando una suerte de profecía autocumplida, ¿no? Sí, para también contarle a la gente, digo, el INADI opera sobre la base de denuncias que realiza la gente de discriminación, pero ¿qué tipo de medidas puede tomar o qué ejemplo podemos dar de algo que haya activado en defensa de alguna comunidad que esté siendo discriminada en Argentina? Múltiples acciones tiene INADI. La más conocida probablemente sea la de las denuncias, y otra tiene que ver todo con el proceso de sensibilización y capacitación y concientización de un fenómeno, por ejemplo, como el racismo, que es un fenómeno que es el elefante en la habitación en la Argentina. Nosotros vivimos en un país que de momento parece Narnia, ¿no? O sea, este convencimiento, insisto, por la propaganda intencionada de algunos sectores de presentar a la Argentina como un país sin racismo, ¿no? O un país en términos raciales, un país homogéneo, donde más o menos todos somos blancos. La realidad es que vos salís a la vereda y no solo la gente de todos los colores, sino mayoritariamente no responde a la categoría blanco. Y no quiero convencer a los que se miran en el espejo y dicen yo no soy negro. Quiero hablar con los que miran en el espejo y saben quiénes son. O sea, ¿y quiénes son los negros? Los negros son los que no le alcanza para pagar el colectivo, son los que mandan los pibes y las pibas a las escuelas públicas, son los que le ponemos el lomo, y que somos ese 57% de la pobreza en la Argentina. Si yo hablo de color de piel,
porque hablar de negros y de blancos y parece que es una cosa etérea en la Argentina. No nos jodamos, todos tenemos claro quién es negro y quién es blanco. Digo, si vos vas caminando por la calle, una vieja se agarra la cartera y si sos blanco no se agarra la cartera. Es muy simple. Si vos vas caminando por la calle, el Estado te pide documento o no te pide documento. Bueno, eso existe en la Argentina, esos son mayoría y obviamente que tiene que ser más robusta la labor del Estado. El INADI no solamente responde a las denuncias entre personas, sino fundamentalmente es un organismo descentralizado que le falta mucho desarrollo porque fundamentalmente lo que tiene que auditar, y así son las perspectivas en el resto del mundo, es auditar las propias acciones racistas del propio Estado, las dinámicas racistas que tiene el Estado, que en Argentina es constitutivo, ¿no? Digo, las políticas públicas racistas van desde la conquista del desierto a esta bravuconería que hoy se presenta un gobierno bully y patotero pensando que pretende cerrar discursivamente. Obviamente el INADI se hizo con una ley, hay todo un proceso que probablemente eso de cerrarlo no funcione, pero esta vieja artimaña o artilugio de desfinanciar, desmantelar, sí sabemos y lo conocemos, pero insisto, si es empezar por ahí, bueno, yo imagino que tiene un corto recorrido. Si uno tuviera que recordar, digamos, estos hitos, el INADI viene siendo cuestionado desde hace mucho tiempo. Hoy Milei también decía que se ponían ahí funcionarios que oficiaban como militantes y que refugiaban en los distintas dependencias más militantes. Digo, ¿de qué manera se puede responder desde el conocimiento? Porque si no se reproduce siempre lo que dice Javier Milei. Entonces, bueno, ¿de qué manera trabajaba o podemos contar alguna acción del INADI concreta? Entiendo esto, campañas de concientización sobre la discriminación racial o sobre la discriminación de género en la Argentina, que últimamente ha tomado más visibilidad. ¿Qué pensás que hoy queda más desamparado en la Argentina a raíz del cierre del INADI? Bueno, hay dos cosas que van a ser sencillas. Una, para ver cómo funciona esto. Digo, ha venido siendo criticado por muchos lugares. Bueno, fijémonos quiénes son los que critican y vamos a tener claro qué Argentina plantean, ¿no? Digo, eso por un lado, ¿no? Hoy la canciller también hacía menciones. Digo, está claro que son gente que probablemente en su vida necesiten levantar el teléfono y marcar el 168. Entonces, que lo critiquen esos sectores, porque la canciller hoy hablaba que con el cierre del INADI hoy va a haber mayor libertad de expresión. El racismo no es libertad de expresión. Decir negro de mierda en voz alta y andar odiando gente no se trata de libertad de expresión. Aparte de ser un delito tipificado por la ley de actos antidiscriminatorios. Entonces, digo, hay una mezcolanza. Bueno, esos sectores evidentemente no solo no lo necesitan, sino que necesitan que el INADI no exista. Que no tiene que ver con la corrección política. Es la libertad de discriminar la que quieren. Claro, de odiar libremente, claro, sin ninguna suerte de control. Eso por un lado. Y por el otro, indudablemente, insisto, hoy las voces que se alzaron a favor o de la existencia del INADI o denunciando el intento de cerrar el INADI van en un espectro ideológico absolutamente variopinto, que implican el hecho de convivir en una sociedad democrática. No resiste. El INADI trabaja muy fuertemente las campañas de concientización. ¿Cuál es la última que te acordás? Probablemente ninguna, porque el nivel de financiamiento es casi nulo en el INADI y lo presentan como un instituto superpoblado, lleno de trabajadores, un superpresupuesto. Es todo una falacia atrás de la otra, como le gusta decir a ellos. Chamullo, 100% chamullo. Obviamente que se necesitan más campañas. Digo, en Argentina, cuando se habla de violencia institucional, por dar un indicador del racismo en la Argentina, nadie asocia la violencia policial al racismo. En Estados Unidos sí, vos decís, mirá, un policía mató a un negro en los Estados Unidos, eso es racismo. Ahora cuando matan acá, decís, no, matan a todos por igual. Hay que ser muy boludo para pensar eso. Está claro que hay un perfil racial detrás de quiénes son las víctimas del gatillo fácil, la violencia institucional, como se lo quiera llamar en la Argentina. Bueno, si no hay conciencia de que eso es racismo, a través de que sí, obviamente hubo casos paradigmáticos, como que el de Fernando Báez Sosa, si bien fue por una patota de racista, que lo mataron diciéndole negro de mierda, el caso de la Policía Metropolitana con el caso de Lucas González, que la justicia falló por primera vez e incluye el odio racial como un agravante en el accionar de esta fuerza de seguridad. Bueno, si no hay una conciencia plena de que eso es racismo, evidentemente es uno de los indicadores de la necesidad de la inversión que tenemos, porque eso redunda, insisto, en los niveles de democracia y de convivencia democrática que en la Argentina realmente están por el piso. Digo, desde el momento que confundimos la libertad de expresión con hacer campañas del odio y decir, bueno, yo como tuve el respaldo popular y dije que iba a hacer esto, en verdad,
obtuvo un respaldo popular por un montón de motivos. Bueno, eso te quería preguntar también, porque es algo que obviamente a mí me inquieta mucho. Yo estoy por ahí, creo que queda claro, muy en las antípodas en las formas que tiene Javier Milei, mucho también en las ideas que él expresa. Pero lo cierto es que efectivamente en un balotaje obtuvo un 56% de los votos, y ahí hay gente que está en todos lados, probablemente también gente de las minorías de la Argentina y gente que ha sido discriminada. Gente de las mayorías. Mirá, te voy a decir así. Claro, los negros somos mayoría en la Argentina. O sea, la mayoría poblacional no es blanca. O sea, si vos dividieses entre blancos y no blancos, por decirlo de una manera, o entre pueblos originarios, afrodescendientes y eurodescendientes, la mayoría de los pobladores en la Argentina son descendientes de pueblos originarios. Gente que ha sido discriminada. No, claro, la mayoría. Claro, la gente mayoría que ha sido discriminada lo ha votado también. No, pero digo, está claro. Acá hay un porcentaje de la población que se suele decir coloquialmente en el mundo político gorila, ¿no? Y se confunde con esta idea de que un gorila es antiperonista. Un gorila, por antonomasia, es racista, más allá antiperonista. Se concentra su odio racial en esta idea del peronismo. ¿Por qué? Porque el peronismo vela por los derechos de los negros de mierda, los negros planeros, los negros choripaneros, los negros vagos, los negros que están desde antes que esté el peronismo. ¿Por qué? Porque los negros fueron parte del proceso de organizar el peronismo. Entonces lo que hay es un odio racial que es más antiguo que la pampa húmeda. Entonces hay una porción de la población que odia, fantástico. Ahora vos decís, ¿cómo fragua el 56%? Bueno, ahí hay otra parte que probablemente haya muchos negros desencantados, pero no solamente con el peronismo, con el sistema democrático que en los últimos, por poner un número, los últimos 40 años, no ha terminado dándole respuestas, porque cada vez que sube y baja la inflación, la pobreza, el hambre, si yo tengo que decir de qué color es la gente que está presa, no hace falta ser un teórico crítico de la raza, como en mi caso, para saber que la gente que está presa es oscura de piel. Es muy sencillo. ¿De qué color es la gente que está en los estudios de televisión o en la Cámara de Diputados? También es muy sencillo. Lo que hay es un elefante en la habitación y hipocresía soberana de que el racismo es un tema constitutivo en la Argentina. Tan constitutivo como Alberdi, que a la hora de pensar las bases que constituyen nuestra Argentina, que emula este gobierno fantoche y meme, al emular el nombre en el proyecto de la ley Ómnibus, él plantea en el artículo 25 de la Constitución esta idea de gobernar es poblar. Sobre dos ideas, que Argentina es un desierto, que es falso, porque si hubiese sido un desierto no hace falta comprar Winchester y generar un genocidio como se hizo. Y por otro lado, poblar. ¿Poblar con qué? Con lo que dice el artículo 25 de nuestra Constitución, que aún está vigente. Y dice, el gobierno federal fomentará la inmigración europea. No de todo el mundo, de europeos, porque los blancos son superiores. Entonces, claro, sobre esa base llega y una concentración, una defraudación con el sistema, con los partidos, con las representaciones, con uno reflexionar estas cuestiones, y vienen un grupo y dicen, nosotros somos mejor estéticamente y vamos a hacer mierda a la casta. Y tiene un sentido de verdad que en algunos de los sectores desencantados, que obviamente terminó por prender, obviamente que estos sectores, cuando el boleto ya sale 300 pesos y salga 500 pesos, son negros pero no son boludos, está claro, y sobre todo porque no va a cumplir la promesa de hacer mierda a nadie, sino que está haciendo mierda a los negros. Entonces digo, uno por desidia, otro por ignorancia, uno por dejadez, otro con intención. En líneas generales, lo que hay que tratar de construir es un proceso antirracista, donde los negros y las negras, en el sentido más amplio de la palabra, empiecen a ocupar el espacio de protagonismo que la historia les dio y que esta democracia en particular les debe. Entonces, estos niveles bajos de institucionalidad democrática que estamos viviendo, ¿no? Que por decreto se plantea borrar los tres poderes del Estado, el pueblo no se equivoca, nos hace tocar fondo a todos. Y me parece que lo que sigue ahora, y esto es sintomático, el INADI es el chiste para algunos asados o para algunos sectores del poder, pero el pueblo tiene claro que luchar contra el racismo es un tema clave en la Argentina. Federico, te agradezco por haber venido acá. Por más que no esté el INADI formalmente, la pantalla de Bravo News está abierta para seguir hablando de políticas discriminatorias y sobre todo cómo combatirlas. Así que nuestra pantalla está abierta para próximos abortos. Dale, gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias a vos.